Si te gusta este episodio de La Corneta Extendida, recuerda que hay muchos más ya disponibles en Amazon Music. Lo único que tienes que hacer es descargar la app. Es gratis. Nos escuchamos por allá. Este podcast contiene lenguaje explícito y está dirigido a un público adulto. El mensaje puede considerarse vulgar y ofensivo. Recomendamos discreción. Vamos a empezar esta emisión del podcast. ¿Sí o no? Sí, pero por el culto. Sí, pero por el culto. A ver, ¿a ti te ha dado por el culto alguna vez? Bueno, me educaron en el culto, en un culto religioso, el culto a Dios Padre, ¿no? O sea, a mí me indoctrinaron desde muy pequeñito a creer en que hay un señor en el cielo, volador, que todo ve, que me está espiando constantemente y que solamente está esperando a que la riegue para mandarme al infierno. Entonces, a mí sí me no me hicieron parte de un culto. Es que hay diferencias, no es lo mismo, hay diferencias semánticas no es lo mismo. Entre qué es un culto y qué es una religión y qué es una secta. Y eso es precisamente en lo que nos vamos a adentrar el día de hoy, que además tiene unos matices y unos aspectos y unas aristas tremendas. ¿Quiénes son las personas que se dejan embaucar por un culto? Y no estoy hablando en este momento de los cultos religiosos. Una gran parte de la humanidad. Y otra cosa que vamos a platicar el día de hoy es cómo esta proclividad por lo místico hace a las personas también vulnerables precisamente a estas sectas, cultos, pequeños. Yo no estoy de acuerdo contigo. Ideológicos. ¿Por qué? ¡Qué raro que no estés de acuerdo conmigo! ¡Qué extraño! No creo que sean las necesidades espirituales lo que ¿No lleva crees? a estos cultos, estas sectas que han acabado de maneras horribles con asesinatos, suicidios colectivos y otras cosas horribles de las que vamos a hablar. Es más bien la necesidad que tenemos de seguir a líderes carismáticos que se vuelven como papás a los que les crees absolutamente todo y que vuelven a los seguidores del culto en niños que necesitan que les digan por dónde ir y qué hacer. Pero creo que hay otra necesidad también, la necesidad de pertenencia y la necesidad de pues, la certeza de que yo estoy bien y los demás están mal, de que a mí me va a ir bien y a los demás no tan bien porque no pertenecen, no han, digamos, abrevado de lo que yo ya probé, de lo que yo ya sé y lo que me dio el gran líder o la gran idea o quien sea, ¿no? Que sea lo que adora o lo que obedece este culto o grupo. Es una cuestión bastante entretenida para mí. Perdóname, que pero soy un tampoco hombre estoy de de acuerdo nula contigo fe. en esto. En esto sí estoy qué totalmente raro. de acuerdo en lo que estás diciendo. Creo que tienes absolutamente pues sí. toda la razón. Y vamos a explorar la psique tanto colectiva como individual. Pero antes hay que entender qué es un culto, qué es una secta, qué es una religión. Y para ello contamos el día de hoy con un guía que nos va a llevar hasta lo más profundo del infierno. No es un líder de culto, es un líder en esta emisión de La Corneta Extendida. Sí. Es el maestro Gustavo Bravo que nos acompaña el día de hoy. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, un saludo y qué bueno estar por acá. Maestro. ¿Cómo estamos, maestro? ¿Cómo te decimos, maestro o Gustavo? Porque tú? Maestro va a sonar como al líder de culto. Me gusta. Sí va a sonar raro si te estamos diciendo maestro todo el tiempo. Sí, prefiero Gustavo, creo que está a mucho mí me mejor. Vale madres, yo te voy a decir líder. Gurú. El hombre que nos lleva. O chamán también. O chamán. También está el chamanismo. También vamos a hablar de eso. Vamos a definir rápidamente. Tú eres Maestro. antropólogo. A eso te dedicas, o sea, al estudio del hombre y sus actividades. Vamos a describirlo de esa manera. Pero, ¿qué es un culto? ¿Qué es culto? ¿Qué quiere decir la palabra y la acepción de la misma? Justamente viene de la idea de cultura. Es muy interesante porque cuando hablamos de culto hay como dos acepciones como muy populares, ¿no? Tenemos como una persona que lee mucho, ¿no? Solemos decir eso, pues es una persona culta, pero también decimos que culto es alguien que simplemente está ligado a una cuestión generalmente religiosa. Y como su acepción viene, como específicamente como esta diferencia que ustedes decían entre secta y culto, viene una distinción un poco desde Estados Unidos. O sea, culto viene de cult, que viene como de los sociólogos y antropólogos estadounidenses, que justamente tienen esa acepción, pero en Latinoamérica
Latinoamérica se ha hablado más de la acepción de secta, ¿no? Pero básicamente son como muy parecidas, pero si quisiéramos así como dar una definición muy, muy concreta, pues culto en la parte religiosa tiene que ver con el cultivo de dioses. Entonces un poquito lo que decían de que me impusieron un dios y tal, o sea, un poco sí hay de eso, o sea, sí hay un poco una cuestión de cultivar a estos dioses y entonces a partir de cultivar estas ideas van surgiendo como estas como organizaciones mucho más concretas que aspiran a tener un dios. Ahora, con el tema de las... Oye, Gustavo, pero espérame tantito. Vale. Espérame tantito. Yo nada más quiero frenar un segundo y ver, porque a Eduardo le como que fue muy puntual en diferenciar una religión, no sé, como el catolicismo, de un culto, pero pues básicamente tú estás creyendo en hay un sistema de creencias, un sistema de un orden, digamos, jerárquico de los personajes que este culto te presenta, bueno, que esta religión te presenta. Entonces, ¿en qué momento deja de ser una religión y para convertirse en un culto? ¿Es nada más porque es más pequeñito, porque hay menos personas que creen en esto? ¿O cuál es la diferencia entre una religión y un culto? Profe, yo puedo contestar. Es que yo tengo una definición que me parece que describe a las mil maravillas. Un culto es un sistema religioso de veneración y devoción dirigido a una persona o a un objeto. O también es el catolicismo. A ver, perdón, pero acabas de describir la religión católica. Pues es que no he terminado, güey. A ver, termina. Un grupo relativamente pequeño de personas que tienen creencias y prácticas consideradas por los demás como extrañas o siniestras. A mí me parece extraño y siniestro el catolicismo. Perdóname, pero me parecen las dos cosas. Me parece arbitrario, me parece inexplicable, me parece siniestro porque lo es. ¿Y cuál era la otra cosa? O sea, no les creo nada, pues. Bueno, vamos entonces contigo, maestro. Danos, por favor, la explicación entre la diferencia entre culto y religión. Es muy interesante porque justamente apunta con una legitimidad social. O sea, que, vamos, o sea, por un lado, el culto, la secta, tiene que ver como estos como aspectos como microsociales. O sea, es cierto que hay un elemento como de minoría y son como microsociedades que practican una contracultura. O sea, algo que va en contra de la hegemonía. Y de hecho, para que algo sea considerado como una secta, tiene que ver mucho en que un país lo acepte o no. O sea, voy a poner un ejemplo. Cienciología en ciertos países de Europa es considerado una secta, incluso peligrosa, pero en Estados Unidos es considerado como religión. Es decir, una religión, en efecto. Y a mí me parece una patraña. Y ya hablaremos de ello porque la cienciología aglutina a grandes estrellas hollywoodenses. John Travolta, Tom Cruise, Brad Pitt. Todos ellos forman parte de la iglesia de la cienciología. Pero fíjate qué curioso. O sea, aquí estamos hablando nada más de que si algo es muy popular, ya deja de ser un culto, ya es una religión. Arbitrariamente, así nomás, ¿no? No sé, es arbitrario, porque es un tema de mayorías y minorías. No es arbitrario. Bueno, pero digamos que en qué momento o quién decide, la sociedad decide, porque que te vean raro porque eres cristiano, pues no es muy común. Que te vean raro porque eres católico, no es muy común, o judío, o musulmán. Pero sí te ven raro si eres de la iglesia de Jesús Malverde. O de la Santa Muerte. O de la Santa Muerte, ahí sí te ven raro. Entonces, yo creo que es arbitrario sin duda. O sea, es una cuestión nada más de que mucha gente lo cree, mucha gente lo profesa y entonces mágicamente ya es una religión. Pero no es arbitrario, yo creo que son la misma cosa. Nada más a lo menso. Es un tema del número de gente que lo apoya. Por eso, si todos creemos en Santa Claus, entonces Santa Claus no es una mamada, ¿no? Pero entonces los que sí es una mamada son los Reyes Magos, porque ya son cada vez menos las personas que creen en ellos. Son una mamada, ya son dioses menores, ya son pinches, ya son culto. ¿Vamos bien, mi querido Gustavo? De hecho, sí. O sea, de hecho, es muy interesante cómo surge el catolicismo, porque hoy en día todos lo reconocemos como una religión claramente institucionalizada. Sin embargo, por ejemplo, inició y se consideró como, en primer lugar, como la secta de los nazarenos. Y conforme fue generando legitimidad y más adeptos, se fue formalizando y entonces ya pasó a ser religión. Por eso, si bien es cierto que no es completamente azaroso o arbitrario, sí tiene un elemento de contingencia. O sea, se tienen que juntar varios factores. O sea, que haya estas creencias, que haya un grupo importante, que además terminen por no dañar a la sociedad para que entonces políticamente y en el Estado les permitan como seguir sus labores, porque cuando empiezan a hacer como un daño a la sociedad, ahí es cuando se meten problemas y entonces por eso se estigmatizan muchas veces como sectas. El origen de la palabra secta a mí me parece interesante, viene del latín secare, que quiere decir cortar. Y entonces una secta es
una parte que se desprende de, digamos, otro culto más generalizado y toma un camino diferente. De ahí viene la palabra sector, por ejemplo, también, que es una fracción de un todo, de una totalidad. Pues entonces, una escisión, una escisión, un grupo que se separa del grupo grande, ¿no? Y ese es entonces el culto o la secta, que lo acabas de mencionar tú, Gustavo. El catolicismo empezó siendo una secta. De hecho, el cristianismo es el que empezó siendo una secta. Bueno, sí, ¿no? Es cierto. Los que seguían a Jesús, de pronto se desprendieron del credo de todos los demás y formaron esta pequeña secta que al cabo de los siglos se convirtió en la gigantesca religión católica. Bueno, y fueron perseguidos, ¿no? Y ese es el cuento favorito del catecismo y de las homilías, cómo los perseguían y les hacían cosas horribles, y entonces eran los buenos y eran los héroes y cruzaron, ya saben, la bola de cosas que nos dijeron de chamacos, que yo la verdad no me trago. Pues trágate esto. Ahí te va entonces lo que va lo que va a suceder. Lo que va a suceder, que es entrar en el culto. Antes del programa, estábamos platicando. ¿Ya nos vamos a meter en el culto? Vamos a entrar en el culto. Ahora sí va todo por el culto. Y antes del programa, estábamos hablando especulando sobre si la gente que se deja envolver por un culto es estúpida. O qué fenómeno psicológico, sociológico se da para que alguien ¿qué necesidad tenemos? Decida creerle a un güey. Porque el güey te dice que platicó con Dios o que Dios le mandó unas placas, una tercera parte de la Biblia, como ya ha sucedido con otras religiones. O un güey como el de la cienciología, L. Ron Hubbard. L. Ron Hubbard. Que era un escritor de ciencia ficción y tal cual se escribió una religión, se la inventó, se la sacó totalmente de la manga. Y un montón de gente, incluso poderosa como la que mencionamos antes, Tom Cruise y demás, le creyó. ¿Qué pasa en la mente de estas personas? Justamente cuando pensamos que es muy común pensar que pues la gente es tonta o estúpida y por eso cae en esto. De hecho, muchas de las religiones, por ejemplo, ahora que estamos hablando de las sectas, ¿no? Que sí es cierto, es esta parte que se va separando, pero también viene de seki, es decir, de seguir. O sea, se separan de un lado, pero siguen a otros. Y entonces aparecen como estos líderes carismáticos, que además la palabra carisma viene esta idea de alguien que tiene la gracia de Dios. Entonces la gente los empieza a seguir, pero cuando uno explora ya a profundidad como la historia de este tipo de religiones, obedecen a necesidades muy básicas del ser humano. Por ejemplo, la cienciología, por supuesto que uno puede decir, bueno, se la sacaron del culo y nada más agarraron cosas y ya, pero ciertamente retoman cosas del psicoanálisis, retoman cosas de la salud. Entonces, la cienciología trata mucho estos temas existenciales, de salud corporal, de salud física, y entonces están tratando de resolver esa necesidad concreta. Entonces, si los seres humanos tienen distintas necesidades como económicas, de salud, existenciales, pues surgen estas sectas, o incluso también, como surgieron sociólogos, ¿no? Como nuevos movimientos religiosos, tienen esta búsqueda de guiar a las personas y de resolver problemas muy concretos. Y siempre que surgen estos o emergen estos movimientos religiosos o sectas también, buscan suplir estas necesidades económicas, psicológicas o existenciales, afectivas. ¿Sabes a qué me suena un poquito? Y estoy de acuerdo con lo que nos estás diciendo. Me suena un poquito a que la gente no quiere buscar sola. A lo mejor hay muchos elementos que tú necesitas, ¿no? Yo necesito tranquilidad espiritual, necesito también cuidar a mi persona y a mi cuerpo de cierta manera, necesito también certeza en lo que va a suceder y en lo que debo de hacer. Y muchas personas a lo mejor no quieren tomarse la molestia de buscar por sí mismas estas cosas, entonces se encuentran en un líder carismático como acaba, o una con la gracia de Dios, con la gracia de Dios, con ese carisma encuentran sus respuestas. Entonces ya yo me puedo despreocupar de eso y nada más seguir los preceptos u obedecer las reglas de este grupo o de esta persona. ¿Te suena más o menos a que somos así un poquito los humanos? Yo siento que sí. Sí, tiene que ver con reducir la incertidumbre del mundo. O sea, es como el mundo es muy complejo. Exacto. Entonces, para tratar de dar respuestas como más sencillas, buscamos orientarnos. Necesito certezas. Claro, y se buscan en las religiones y en los movimientos religiosos. O sea, tratar de darle una certeza al mundo y de dar respuestas y soluciones a cuestiones muy concretas, porque además, y esto es lo que apuntan también estudiosos del tema, porque distintas instituciones han dejado aislados a estas personas. O sea, el Estado, la Iglesia, otras instituciones no han resuelto problemas muy concretos y entonces la gente los necesita resolver. Y entonces ahí es donde entran estos grupos que buscan o les ofrecen una salida, una respuesta. Pero esto no quiere decir que quien se une a una secta sea una persona con debilidad en la mente, con inseguridades o vacíos.
más que nada son personas con necesidades. O sea, todos tenemos necesidades. Y de hecho, donde se han popularizado muchos de estos movimientos son en los sectores populares, donde justamente hay ausencia de seguridad económica, seguridad de salud, hay estos temas de depresión. Entonces, por supuesto que las personas que tienen como más ventajas sociales es como que, ok, me siento mal, voy al psicólogo. Ok, tengo problemas económicos, bueno, pido un préstamo. Pero hay personas que están completamente con muchas carencias sociales o con muchas desigualdades sociales, y entonces, por lo tanto, encuentran en estos grupos no solamente una respuesta, sino incluso a veces una ayuda, ¿no? Es decir, dentro del propio grupo se vuelve una solidaridad muy concreta y que se apoyan entre ellos. Entonces, no todo es como negro y negativo, es como que te va a llevar el líder al mal camino, porque por supuesto que hay este tipo de elementos que son como las sectas más peligrosas, pero también surgen estos nuevos movimientos sociales que también toman esta forma de solidaridad comunitaria, ¿no? Es que tú estás hablando de comunidad, estás hablando de hacer comunidad. Son otros que creen lo que yo y nos apoyamos, ¿no? Como nosotros tenemos razón y sabemos lo que es bueno, pues ya nos vamos a apoyar entre nosotros y vamos a seguir en nuestro culto. Quiero hacer una recapitulación. Entonces, quien se adhiere a un culto no es pendejo. No. Simplemente es una persona con necesidades y quizá algunos vacíos culturales. Sí, pues económicos, existenciales, o sea, cosas que todos tenemos. O sea, ¿quién no se ha sentido triste en algún momento? ¿Quién no ha tenido problemas de salud en un momento? La diferencia es que hay personas que tienen las posibilidades de resolverlos de manera más rápida y hay quienes no. Y justamente donde no surgen estos movimientos, pero que también pueden de alguna forma aprovecharse de las personas. O sea, eso también existe, ¿no? Ahí quería llegar, precisamente, porque ahorita lo que estás diciendo está poca madre. O sea, yo tengo un grupo donde me ayudan a tener una mayor espiritualidad, sensación de pertenencia, me dan claves para que mi vida sea mejor. Pero esto, en muchos casos, ha acabado de maneras terribles. Limpiándole el dinero a las personas que se adhieren al culto, ¿no? Porque muchos de ellos te piden lana. Al igual como que en el cada catolicismo. domingo, ¿no? Que pasan la charola en la iglesia. Igualito. Bueno, pues es que alguien tiene que subsanar los gastos. Tú vas a la iglesia, te dan un servicio religioso, pues tienes que dar algo a cambio. Pero te interrumpí, deja de defender el catolicismo y sigue en lo que estaba muy No, es que son cosas distintas, creo yo. Porque lo que sucede, el catolicismo no te expulsa si tú no aportas. ¿No? Y hay sectas que sí. No, tú puedes ir a la iglesia. Está mal visto. Estará mal visto, pero tú puedes ir a la iglesia las veces que quieras, no dar limosna y te van a seguir recibiendo. No te van a Mira, si vas suficientes domingos a la iglesia, te va a caer el padrecito como caía en mi casa a comer y va de alguna manera a decir que los señores de la casa de junto ya dieron y todo. O sea, no nos hagamos pendejos. Dejemos el catolicismo de lado de momento y porque regresaremos. Y dinos, mi querido maestro, líder, ¿qué falla o qué pasa que de pronto se convierten en lugares en donde se explota sexualmente a las mujeres, a los hombres, donde se les quita dinero, se pierde la identidad, separan a la gente de sus familias, les prohíben verlas y acaba en cosas espeluznantes como las que hemos visto a lo largo de la historia? Suicidios masivos, quemando gente viva encerrada en un edificio y ese gente tipo de poniéndose cosas. Tenis y subiéndose a la nave a través del suicidio. O sea, cosas que no parecerían tener sentido, pero que personas que en algún momento fueron racionales acaban haciendo cosas totalmente irracionales, como tomando Kool-Aid envenenado. ¿Cómo sucede este proceso, Gustavo? Tiene que ver precisamente con que empieza a ver como estas necesidades, las personas no tienen como estos mecanismos para solventar estos problemas económicos de salud, y entonces se encuentran en un líder carismático en muchas ocasiones esta forma de que los va a llevar por el buen camino. Y se enamoran de él y son dioses para ellos, ¿no? Los siguen y les creen absolutamente todo. Sí, les compran el cuento completo. Claro, porque justamente encuentran en él una forma en que los vaya a guiar. Y esto, por ejemplo, tiene un nombre que se llama como poder pastoral, que es básicamente guiarte, ¿no? Que te vayan guiando. Necesitan un pastor que los vaya guiando, que los vaya llevando por el buen camino. Pero acá el problema es cuando se vulnera. Y esto que decía Eduardo es muy cierto, porque lo que podríamos encontrar, sí, la diferencia es que, por ejemplo, en las sectas buscan que los miembros sean constantemente activos. Mientras que tú en ciertas religiones, por ejemplo, el catolicismo, puedes no ir. Por supuesto que te van a ver mal o te van a juzgar mal, pero no te expulsan. En cambio, en el otro sí hay mecanismos que se llaman mecanismos coercitivos, que empiezan a decir por qué no has donado, por qué no has hecho esto, por qué tienes que ser más activo, por eso te está yendo mal, porque no eres lo suficientemente activo, y hay estas amenazas, estas presiones sociales, y ahí es justamente cuando vemos que las personas empiezan a seguir a estas personas y se sienten mal. O sea, tienen una fuerza culpabilizadora para que las personas se sientan mal consigo mismo, y entonces tienen que ser más efectivos, tienen que tener más acción. Aflojen el varo. ¿Qué les parece, queridos compañeros, Estaca y Maestro, si nos adentramos para agarrar el sabor a cómo puede todo salir mal en los cultos más
terroríficos que ha tenido que soportar la humanidad, los casos que peor han acabado, los cultos más peligrosos en la historia reciente. ¿Nos puedes ayudar con y eso, hay maestro? varios, hay unos horribles. Sí, tiene que ver, por ejemplo, NXIVM está este famosa... NXIVM. Ajá. Justamente que tiene esta forma de llevar a las personas y que hubo abusos, que hubo vulneraciones de las mujeres, de los hombres, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo eso lo estamos viendo en cómo terminan por afectar a las personas, ¿no? A ver, pero yo quiero hacer aquí un alto. Esto surgió en Estados Unidos. NXIVM, de Keith Raniere, que es más que un credo religioso, era una especie de grupo de autosuperación. Club de cómo social. tener más, como club social, cómo tener mejores conectes con personas importantes, cómo tener más dinero, cómo ser más exitoso. Y ahí empezó a reunir una serie de personas de distintas... bueno, aquí se habla de que incluso el hijo de Carlos Salinas de Gortari, Emiliano Salinas, era parte de NXIVM. Y utilizaron cosas horrorosas, hablando del empoderamiento de la mujer, que para que a las mujeres les fuera mejor, pero entonces, para asegurarse de que estas mujeres no hubieran sido dañadas ni abusadas, las desnudaban y les tomaban video para que vieran que no tenían cicatrices y demás, y después con esos videos las extorsionaban, que si no hacían lo que decía el Keith Raniere o las personas debajo de Keith Raniere, el líder, pues que esas imágenes las iban a hacer públicas, ¿no? Entonces ahí está la cosa de la coerción. Tenían que tener relaciones sexuales con el líder y ese tipo de cosas. Y además que ya acabó en la cárcel, ¿no? Ya está en la cárcel. Sí, que además esos movimientos, o sea, tienen como esta idea de como se le llama como teología de la prosperidad, o también esta idea de la prosperidad, que es algo que ha surgido mucho, ¿no? Wow. Esta cuestión de decir, va a ser próspero. Incluso las nuevas investigaciones en los movimientos religiosos consideran, por ejemplo, estos del coaching o estos motivadores también como parte de estos elementos persuasivos que te están constantemente diciendo, tú vas a tener mucho dinero, vas a ganar mucho. Entonces surgen, por ejemplo, Para de Sufrir es otro ejemplo también de esta teología de la prosperidad, ¿no? Pero Pare de Sufrir no son unos brasileños a todo dar que vienen y te dan apoyo y te ayudan para que seas más feliz. ¿De qué manera se vuelven perniciosos o nocivos? Por ejemplo, esta que se conoce como Iglesia Universal del Reino de Dios, se vuelven nocivos por justamente sacar el dinero de las personas, de pedirles que den dinero. Esta cuestión de, es una estafa. Sí, se vuelve casi como una estafa piramidal, porque además las personas dicen, es como invita a más personas, invita a más gente, llévalos acá, y entonces la prosperidad es que tú estés dando dinero porque después vas a recibir más. Y como las personas han identificado que las religiones tradicionales no les dieron una solución, entonces encuentran en estos espacios una forma de resolver sus problemas económicos, porque fomentan esta cuestión de la prosperidad de manera muy, muy extendida, ¿no? Fíjense qué interesante, Gustavo, y quienes nos escuchan, que las personas quieren darle la responsabilidad de su éxito financiero, su éxito en la vida, o sea, el dinero, a un Dios o a una religión o a una idea. Líder. No voy a ponerme a estudiar un montón de libros, ni me voy a poner a trabajar en X o Y compañía. No, mejor voy a ir a rezarle a Dios, dándole mi dinero al pastor para que yo sea próspero. Es una cuestión que yo realmente no entiendo cómo una persona en sus cabales cree eso, se la traga y se envuelve en este tipo de cosas. A mí me sorprende mucho, y conozco a personas exitosas además, que creen en unas mamadas que no doy crédito. Entonces, me interesa muchísimo, mi querido Gustavo, desde el punto de vista antropológico, ¿cuál es el mecanismo para que una persona ceda el control total de una cuestión que debería de ser lógica? Pues si quiero ganar más dinero, voy a ponerme a estudiar sistemas para crear un negocio o ganar más dinero. No le voy a ir a rezar a Dios para que me dé dinero. Y además de todo, Dios quiere mi dinero para que me llegue más dinero a mí. ¿En qué momento caes en esas mamadas? Pareciera que como suena muy... Pareciera como muy esta cuestión como muy racional, pero tiene su lógica interna. O sea, lo que hacen, por ejemplo, es decir, a ver, son personas que tienen un trabajo, que estudiaron muchas de ellas, y entonces dijeron, ok, la sociedad me dijo, estudia porque vas a tener dinero, porque si más te preparas vas a tener más dinero. Entonces la gente estudia, va a trabajar, consigue una chamba, no le va bien, en esa chamba le dan subcontratos, no les dan seguro médico, entonces empieza a haber todos estos problemas a nivel estado, a nivel social, donde entonces dice, pero ¿por qué me pasa esto si me dijeron que estudiara, que leyera, que hiciera? Y rezo todas las noches, además, y soy buena persona. Exacto, rezo todas las noches, leo, estudio, termino una carrera, hice todo lo que me dijeran y aún así no me alcanza. Y aún así no tengo seguro médico. Y entonces llega una persona que me dice, es que el problema es esto, me empieza a vender esta idea y entonces por supuesto que la gente es como que lo ve como racional, porque además la forma en que lo hacen los líderes carismáticos no solamente dice, ven conmigo y lo vas a lograr, sino te ponen ejemplos. Dicen, esta persona lo logró y tal, casi como un infomercial, ¿no? De,
bueno, aquí tenemos 3 casos de personas que lo lograron y entonces dices, bueno, entonces si ellos lo lograron, yo también. Y entonces constantemente algo que hacen en este tipo de ceremonias es les ponen ejemplos de él lo logró y él no tenía y él sí lo logró. Y entonces eso la gente dice, yo quiero ser como eso, ¿no? Pero él sí cree y él sí aportó y él sí viene y él sí hace todo lo que yo le digo, porque hay algo, o sea, estas iglesias gigantescas como la Luz del Mundo y los brasileños estos de Pare de Sufrir, si tú ves a los líderes, tienen unas propiedades y unos ranchos, tienen luego aviones privados. Esto sucedió mucho con los televangelistas en Estados Unidos, que de repente tenían unas fortunas estos cabrones y la gente con menos recursos, la gente más pobre, era la que más daba. Era la que más aportaba porque era la que más tenía esta necesidad de creer en que algo los iba a ayudar. Comprándose aviones y ranchos gigantescos. Pero todavía diciendo cosas como lo que pasa es que Dios quiere, este avión me lo compro para que vean la gloria del Señor, necesito más lana para que ustedes vean, yo ya llegué al reino del Señor y ustedes pueden acceder a huevo, nomás denme su lana. Ok, entonces esto funciona como una especie de esquema Ponzi o esquema piramidal. Que estuvieron de moda durante algún tiempo. ¿Nos puedes explicar un poco qué es un esquema piramidal para entenderlo en relación a los cultos? Sí, básicamente es el hecho de que tú puedas ingresar dinero a partir de vender un producto o una idea y traer más gente. Y en la medida en que puedas como donar más o traer más como gente, Amway, o que tengas más acciones o que en el sentido de que tengas más participación, eso te va subiendo de rango, te va subiendo de nivel y vas teniendo como más beneficios. Entonces vas como escalando en la pirámide. Entonces básicamente sobre es un poco otros güeyes igual de peneques que tú. Con más necesidades. Es que no puedes determinar la inteligencia de una persona con base en su circunstancia, ¿no? A su falta de educación. Entiendo. No les puedes decir pendejos. No, pero yo no les dije pendejos en ningún momento. No, les dijiste peneques. Bueno, lo que pasa es que estoy pensando en que estas personas se autoengañan. O sea, le estás permitiendo a alguien que te engañe. Tienen necesidades que viene a suplir esto y les dan la ilusión de que van a ganar dinero, pero... Les tengo noticias, la pinche vida es injusta, pónganse a leer un libro y chinguenle, no mamen. Bueno, sí, y tengan los ojos abiertos y las orejas abiertas, por eso estamos haciendo esto también, para que no les vean la cara, no se dejen engañar por estos esquemas mamones. Pero bueno, independientemente de estos cultos en los que te sacan lana y ya, la historia nos habla de casos horribles. ¿Nos puedes contar la historia de algunas de estas sectas que han acabado de la peor manera imaginable, que es asesinando niños, por ejemplo, o llevándolos a cometer suicidio a un grupo de personas? Es que cuando hablamos de este tipo de sectas, por lo generalmente empezamos como estos escenarios como escalofriantes, ¿no? Por ejemplo, con Charles Manson tenemos un ejemplo también de que vemos un elemento de secta, ¿no? También retomaba estos elementos de los hippies de su época, ¿no? En cómo incluyó a personas, el cómo les daba esta cuestión de liberación, porque algo muy característico de estos movimientos es como este nuevo bautizo, como que te pueden dar una visión del mundo que no conoces, ¿no? Mira, Gustavo, justo aquí tengo, perdóname, antes de ir a otro ejemplo, ahí te va rápidamente Charles Manson, y aquí tengo la información. Este era literalmente un hijo de puta, y perdón que use la palabra puta, pero Manson fue el hijo de una prostituta que jamás conoció a su padre. Nació en 1934, y bueno, pues estuvo rebotando por una serie de instituciones para jóvenes con problemas toda su vida, hasta que llegó a California. Y entonces ahí, en un lugar que se llama Death Valley, que es un lugar espantoso, horrible, con un clima horroroso, se pudo hacer de una propiedad en donde empezó a juntar gente, hippies, en efecto, que habían como muy jóvenes, separado de la sociedad, muy jóvenes, y formó una cosa que se llamaba La Familia. Y entonces, desde este lugar, Charles Manson pues daba discursos donde hablaba de que el fin del mundo estaba cerca, o sea, mezclaba elementos de la cuestión judeocristiana con elementos New Age, con los cristales de roca y una serie de patrañas, y de esta manera, o sea, para hacerles ya el cuento corto, acabó convenciendo a ciertos miembros de su familia, entrecomillado, o sea, su grupo, su secta, de asesinar en casa de un productor hollywoodense, creo que a 6 o 7 personas, entre las cuales había una mujer embarazada, a la cual acuchillaron, le abrieron el vientre, le hicieron unas cosas espantosas. No, y además era una mujer que era muy famosa en esa época, una gran actriz de Hollywood, Sharon Tate, que la encontraron colgada de los pies, con el abdomen rebanado y el bebé que tenía dentro de su cuerpo colgando. Muerto. Y bueno, lo que hicieron fue
en las paredes la palabra pig, que era el slang, era cerdo, policía, ¿no? Finalmente, lo que quería Charles Manson en su idea, en su cabecita loca, era crear una guerra de razas en Estados Unidos. Entonces, al poner pig, él lo que quería es que culparan a la comunidad afroamericana de estos asesinatos, porque había matado a relevantes miembros de la élite de Los Ángeles, gente hollywoodense, algunos de ellos judíos, y entonces lo que él quería era crear una guerra de razas y de clases en Estados Unidos para traer el fin de lo que él sentía como el sistema opresor de los Estados Unidos. Entonces, ¿en qué momento te crees tanto la cuestión sectaria que le dices a Charles Manson, sí voy? Sí voy y sí los mato y sí la voy, asesino, torturo cruelmente a personas totalmente inocentes que no tenían absolutamente nada que ver, acabaron en la cárcel. Afortunadamente ya nunca más salió Charles Manson, murió hace unos años. Pero ese güey murió de viejo, lo deberían de haber matado, se murió a los 80 y tantos años y lo entrevistaban y o sea, era una celebridad. Es una celebridad pop de alguna manera. Sí. Lo que sucedió es que en California cuando lo atraparon hubo un cambio en la ley y se prohibió la pena de muerte, entonces le dieron cadena perpetua y murió a los 82 años ahí en la cárcel sin haberse arrepentido jamás, dando entrevistas. Incluso Guns N' Roses en alguna ocasión grabó una canción compuesta, escrita por Charles Manson. Fueron muy atacados en su momento. Pero bueno, aquí lo interesante es cómo le hace un hombre para convencer a otras personas de hacer estas cosas a cambio de nada, porque en un cártel de las drogas, por ejemplo, que es otro tipo de agrupación, pues hay una recompensa económica, ¿no? Hay una remuneración para el sicario por hacer lo que hace. Aquí es a cambio de literalmente nada, cometer unos crímenes horribles. Ahí lo que pasa es que generalmente pensamos que las personas siempre se mueven por dinero y esto no es así, ¿no? Aunque lo llegamos a pensar, hay otros elementos como esta importancia simbólica o de representación o formar parte de algo. La gente lo busca, la gente no solamente se mueve por dinero, sino también por esta aceptación del grupo. O sea, por ejemplo, algo muy parecido que pasó en Perú fue con Sendero Luminoso, que era una asociación de corte marxista, leninista. Posteriormente se empezaron a radicalizar y entonces ya no solamente buscaban una cuestión política y dejaron de llamarse Partido Marxista para llamarse justamente Sendero Luminoso, porque ya no buscaban solamente fines políticos, sino también fines incluso religiosos y mucho más cercanos a un cambio completamente de cosmovisión del mundo. Y entonces acabaron siendo considerados una agrupación terrorista, una organización terrorista. Sí, exacto, porque lo que los estaba movilizando no solamente era mejorar las condiciones de vida de las personas, sino que también era una forma de ir en contra de lo que ellos encontraban como el sistema opresor, ¿no? Que es que siempre hay algo muy característico de las sectas, es que tiene este elemento que de hecho es algo, por eso decíamos al inicio con el tema de culto que viene de cultura, que tiene este elemento de identidad de nosotros y ellos. Sin embargo, en este caso se radicaliza, porque por supuesto que podemos decir, bueno, nosotros somos mexicanos, los otros son estadounidenses, y siempre hay esta distinción de la identidad entre nosotros y ellos. Pero en este caso se vuelve tan radical que los otros no solamente son diferentes, sino que incluso los enemigos. Y cuando ven a ese enemigo, te prometen como, te vamos a dar estas soluciones, pero hay que ir en contra de este enemigo, y entonces se radicalizan los movimientos y se vuelven en este caso como terroristas. Ya no es nosotros y ellos, es nosotros contra ellos. Y ahí te va otro ejemplo, mi querido Gustavo y público que nos escucha. El Templo del Pueblo, hablando de Jim Jones, el reverendo Jim Jones, empezó como una organización, el reverendo hijo de puta, empezó como una organización que ayudaba a las personas de menores recursos en Estados Unidos y en otros lugares, y bueno, pues les daba hogar y les daba comida y demás. Pero Jim Jones hablaba de la cuestión apocalíptica de que se iba a terminar el mundo. Entonces, una vez más, mezclaba elementos religiosos y les decía, ustedes que me siguen son los más pobres, los oprimidos, a los que no les cumplieron el sueño americano. Y bueno, acabó matando a 900 personas en una comuna ahí en Guyana. Acabó teniendo que exiliarse de Estados Unidos porque las autoridades empezaron a acotar su terreno, empezó a ser buscado por la justicia y se llevó a 900 personas a Guyana, que está allá al sur de Venezuela. Compró un rancho, rentó un lugar donde vivían todos y voluntariamente 900 personas ingirieron cianuro para terminar con su vida. Y esto se lo dieron a sus hijos. 82 niños a los que padres le dieron veneno a sus hijos
haciéndole caso a este güey. Este es el culto más nocivo de la historia en términos, por lo menos, de suicidio colectivo. De víctimas. Pero evidentemente, Gustavo, aquí estaba esta cuestión de pertenencia, ¿no? De nosotros sí sabemos, nosotros nos vamos a salvar. Yo le voy a dar como un acto de amor a mi hijo este veneno para que se muera, para que él se salve de este mundo maldito y horrible. Entonces, el grado ya de indoctrinación y de fanatismo es absoluto. O sea, tiene que haber sido a cambio ya de no algo están en control, ya no están en ¿no? control de su cabeza. Tiene que haberles ofrecido algo bien chingón para que ellos hayan creído que suicidándose con cianuro y matando a sus propios hijos iban a alcanzarlo. La Iglesia Católica, por ejemplo, te ofrece la vida eterna. El la reino gracia de los cielos. eterna del Señor. Y a pesar de que te dicen que es chingoncísima, que es lo mejor que puede existir en todo el universo, no te orillan a suicidarte para llegar rápidamente ante el Creador y gozar de su gracia divina. Al contrario, ¿no? Oye, pero ¿y si será cagado? ¿La gracia de Dios? O sea, ¿sí será cagado? No sé si la gracia de Dios sea Güey, tal. ve el mundo y dime si Dios no tiene sentido del humor, por favor. Si veo el mundo y lo que siento es que Dios es un psicópata. Pero bueno, Gustavo, ¿tú qué opinas? Justamente cuando vemos este tipo de movimientos de tratar de salvar a las personas, de tratar de llevarlos a un buen camino, es algo que, y por eso decía, es algo que muchas personas tienen en distintos sectores. O sea, tenemos las famosas, las religiones como institucionales, pero también lo vemos hoy en día con los coaching, con los gurús, ¿no? Esta gente que te está como vendiendo también estas falsas esperanzas de, solamente échale ganas y ya con eso y motívate y vende tantos, ¿no? Entonces, si no triunfas es porque no vendiste lo suficiente, ¿no? Y también tienen elementos muy, muy característicos en ese sentido. Y por eso decía, ¿no? La mayoría de las personas estamos ligados a ciertos elementos como esta religiosidad de religar a las personas, ¿no? De juntarlas en un grupo y tratar de llevarlos por el buen camino. Y les venden libros, les venden cursos, que es justamente las nuevas manifestaciones que están teniendo, ¿no? De cómo ser una persona, cómo ser un hombre alfa, cómo ser tal cosa. Y esto tiene como también consecuencias económicas, pero que en algunos casos se puede incluso radicalizar, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos está Andrew Tate, ¿no? Que también fue acusado. Hijo de su rechingada madre. Ese güey me parece realmente nocivo para la humanidad porque hace una cosa que es lo más peligroso para mí. Mezcla verdades con profundas mentiras. Y esto para denostar a las mujeres, a los homosexuales. Bueno, Andrew Tate surgió como el nuevo líder de los jovencitos que se sienten, minimizados por esta nueva cultura a la cual le pueden decir woke o le pueden decir inclusiva, lo que ustedes quieran. Y como víctimas, o como más bien como los malos del cuento, las malas del cuento, puso a las mujeres. Es que las mujeres nos oprimen, es que no nos dan lo que necesitamos, las mujeres son débiles, tenemos que tomarlas por la fuerza, y lo dijo literalmente así. Y bueno, este güey pues acabó en manos de las autoridades por trata de personas. ¿En dónde fue que lo agarraron? En Rumania. En una caja de pizza en Rumania. Sí. Sí, gracias a Greta Thunberg que se dio cuenta de esas cosas, bueno, por pelearse con ella. Una mujer, además, me encanta, una jovencita. Pero háblanos un poco de Andrew Tate. ¿Qué pedo con este güey? Justamente lo que tenemos ahí es que la mayoría de los líderes carismáticos siempre aluden a cuestiones verdaderas. O sea, por ejemplo, cuando alguien dice, hay pobreza, sí. Hay falta de salud, sí. Hay desigualdades, sí. En este caso, tienes problemas emocionales, no te puedes relacionar con las mujeres, sí. Pero todo eso lo instrumentalizan, o sea, lo utilizan como herramienta para entonces hacer este elemento de nosotros contra ellos, o en este caso nosotros contra ellas. Y entonces empieza a tener éxito porque a mucha gente le hace sentida de, claro, es cierto, a mí me pasa esto. Y ese es el éxito de los líderes carismáticos. Por eso decíamos, no es simplemente que la gente te engañe, ¿no? O que te diga una tontería, sino está aludiendo a problemas muy concretos que tú estás viviendo de, sí es cierto, a mí me pasa eso, y me pasa esto porque no sigo a esta persona, porque no hago lo que esto ocurre. Y de hecho estas ideas como esto de hombres alfa y demás se ha popularizado, y hay gente que vende cursos, hay gente que vende este tipo de soluciones, hay gente que hace lives justamente hablando y denostando a las mujeres, y a veces con matices, ¿no? Y eso es justamente la gente sigue a estos líderes carismáticos, se quieren parecer a ellos, ¿no? Hacen como show de querer tener esta fuerza simbólica y de representar a las demás personas. Lo que pasó con este güey, regresando rápidamente a él, tenía una serie de seguidores, o sea, tenía millones de seguidores en redes sociales. Tiene todavía, tristemente. Con sus coches y decía, es que mi fortuna la hice así y no hay que dejarnos de este alto, sistema. Mamado, campeón era peleador de MMA, quién sabe qué cosa.
Pero bueno, el asunto es que muchos hombres jóvenes vieron en él precisamente lo que dices, Gustavo, lo que ellos querían ser: exitosos, fuertes, dominantes, intolerantes a cualquier tipo de crítica. O sea, una especie de superadolescente era lo que este güey presentaba, ¿no? Un hombre niño que además de todo era violento, era fuerte y era intocable. Y que digamos, su idea principal era: a mí, al que me vea feo, le voy a romper el hocico y lo voy a pisotear y lo voy a castigar. Y las primeras en la línea son las mujeres, porque esas me la deben y ahora me la pagan, cabrón. Entonces creció, yo creo que más allá de lo que él pensaba, y se convirtió también en una especie de culto. Sí, totalmente. De hecho, la mayoría de los cultos crecen a partir de que las personas les buscan como resolver problemas. Y de hecho la gente dice: no, es que a mí sus consejos me ayudaron y a mí me lo resolvieron. Y esa es una característica que vamos a encontrar en todos los cultos, que atienden problemas que otros lados no se atienden y que no se visualizan. Y entonces, a partir de problemas reales, estos venden la solución como se le conoce como panacea, ¿no? Es como la solución de todo. El cura todo. Compra mi libro, mágica, dona, haz esto, haz este rezo, ven a mi conferencia, y con esto se resuelve todo. Y es justamente estas soluciones simples a problemas complejos lo que populariza a estas personas. Fíjate, lo mismo que hacen los líderes políticos carismáticos, ¿no? Los populistas, ofrecer soluciones simples a problemas complejos, además de inverosímiles a veces. Además de enfrentarse contra un rival. Echarle la culpa a alguien de todos los males que puedan aquejar a una nación. Pero ahorita no estamos hablando de política, estamos hablando de cultos, que a veces se tocan, pero ya llegaremos a ello más adelante. Ahorita me gustaría, afortunadamente en México hay ya una división clara entre iglesia y Estado. Sí, pero también tenemos que mantenerla, cultos, tenemos que luchar. ¿A qué ibas? A mí me gusta también, me quisiera que habláramos de otra secta que fue muy famosa en finales del siglo XX, hace no tanto. Me refiero a la Puerta del Cielo, Heaven's Gate. Una mamada inventada por un pendejo llamado Marshall Applewhite en el año de 1974. Y estos güeyes lo que vendían era su asociación al fenómeno ovni. Estos cabrones pensaban, o decían más bien, que la Tierra y todo lo que contenía estaba a punto de desaparecer y que esto iba a suceder cuando pasara el cometa Hale-Bopp en marzo de 1997. Y chingos de personas eran parte de este culto y estaban totalmente convencidos de que el mundo se iba a acabar cuando pasara el cometa en 1997. Y entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Ajá. Se encerraron en una mansión en Santa Fe, California, todos ellos portando tenis y unos brazaletes que decían equipo Puerta del Cielo, Heaven's Gate Away Team, porque se iban a escapar del planeta, sus almas. En el momento en el que pasara el cometa encima de ellos, se iban a suicidar, cosa que hicieron, para que sus almas ascendieran hacia la nave espacial de estos extraterrestres que los iban a rescatar y el mundo estallara. ¿Qué sucedió? Que estos pendejos se suicidaron como 80 o no sé cuántas personas. El mundo no estalló. Pasó el puto cometa y no pasó absolutamente nada. O sea, esta es una de las mayores pruebas que yo he visto de la imbecilidad humana. Oye, y además de todo, nada más te quería hacer, y lo hago ahorita que terminaste con el relato, era gente de altísimos recursos, ¿eh? Era gente que había ido a la universidad, que tenía mucho dinero. Entonces, ¿qué opinión te merece esto, Gustavo? ¿Cómo sucede algo así de increíble y que la gente diga... De contranatura. Me voy a matar para subirme a la nave espacial. Me voy a matar para no morir. ¿Qué procesos se necesitan? Exacto. Uno de los elementos más importantes es este estilo de vida como nómada o que te aíslan de otros puntos de vista. Y eso es muy común de controlar, digamos, los productos culturales. O sea, qué puedes leer, qué puedes ver, a quién puedes escuchar. ¿Con quién puedes hablar? Entonces te alejan de tu familia. Incluso la gente que empieza a criticar el movimiento dice, no, aléjate porque él representa el mal o el diablo o incluso actualmente es como, son personas ignorantes que no saben, que no se dan cuenta. Tú sí te das cuenta, tú sí tienes la capacidad de ver las cosas que ellos no ven y te venden como una especie como de tercer ojo, ¿no? O sea, tú sí puedes ver las cosas que realmente están pasando, pero ellos no. Y estoy seguro que si esas personas ya estuvieran muertas y las entrevistaran, dirían, teníamos razón porque el mundo se está destrozando ahorita. O sea, a ese grado de a ese grado de lleva, ¿no? De este alojamiento y control y de aislar a las personas, y en ese aislamiento pues no puedes hablar, no puedes disentir, y justamente está esta parte de esta vida nómada, ¿no? Completamente aislada de otros puntos de vista. A mí esto que acabas de decir me parece fundamental para el asunto de adherirte a una secta, a un grupo de estos. Voy a dejar que alguien me diga
¿Qué puedo oír y qué no? ¿Qué puedo leer y qué no? Y esto sucede hay cuestiones. Yo conozco mucha gente muy religiosa, por ejemplo, que dice, no, es que esta película no la deben de ver tus hijos porque les está enseñando X o Y. No, ese libro no lo debe de leer tu esposa. Como si tú pudieras o debieras de controlar lo que lee tu esposa o lo que lee tu hermano. Esta barrera informática es una especie de seguro para que yo pueda seguir alimentando, llenando esos espacios de curiosidad intelectual, vamos a decirle, con mi doctrina, con mis patrañas, a mi manera de ver, y que ahí no quepa ni un ápice de cualquier otra información. O sea, nada de ciencia, evidentemente, nada de razón, nada más lo que yo digo. Hay un ejemplo contundente de esto. Se habla de que Tom Cruise, miembro de la Iglesia de la Cienciología, no ha visto a su única hija en como 10 años, porque al divorciarse de su entonces esposa, la mamá la metió a una escuela católica. Y esto está totalmente prohibido. Y entonces el culto de la cienciología le prohibió a Tom Cruise tener contacto con su única hija y lo ha seguido. Mucha gente sospecha, que dentro de la Iglesia de la Cienciología tienen grabado a Tom Cruise haciendo cosas horribles y lo tienen amenazado de manera que jamás en su vida se va a poder alejar de este culto. Lo tienen totalmente atrapado. Pero aquí, otro ejemplo, espérame. Es que, más rápido, John Travolta, que también pertenece a eso, su esposa Kelly Preston le dio cáncer. Y como los dos eran de la cienciología, no se trató, dijo no, porque va en contra de nuestras reglas, no se trató y evidentemente se murió. La cienciología está en contra del uso médico porque dicen que los designios de Dios se deben de respetar y que todo pasa por algo, que si Dios te manda una enfermedad, pues te la tienes que comer y morirte. Y se murió un hijo también de John Travolta de una cuestión tratable y él dijo no se va a tratar el niño, que sea lo que, no sé si le dicen lo que Dios tenga en su plan, ¿no? Pero lo que esté en el plan divino es lo que va a suceder. Y ahora a sus, creo que ya 70 años, pues el cuate ya se está separando un poquito del asunto de la cienciología. Pero bueno, ibas a algo, ¿no? Estamos viendo aquí, para quien esté acercándose a estas cosas, algunos focos rojos. Uno muy importante es, si te tratan de separar de tus seres queridos, ten muchísimo cuidado. Si te están sacando dinero, también, a cambio de promesas, también hay que tener muchísimo cuidado. ¿Qué opinas, Gustavo? Digo, maestro líder, mesiánico y carismático. Dentro de las características que podemos encontrar en las sectas está este elemento de que siempre dan verdades absolutas. O sea, no hay forma de estar como en contra de eso o actualizar la información. O sea, son grupos cerrados y plantean verdades absolutas e inmutables, que estas nunca van a cambiar. La segunda es que no tienen miembros pasivos, siempre son activos, siempre están haciendo algo en favor de esta organización, porque si no fuesen activos, cabe la posibilidad de que se alejen. Y el otro es que, y un poco lo que decían, esta ética normativa de siempre seguir las reglas que se están estableciendo. Incumplirlas implica que se salgan de este tipo de grupos. Y entonces ahí está parte de estas características importantes. ¿Y por qué son tan arraigados? Porque tienen como ciertas reglas que no se pueden mover. Y algo muy interesante es que el hecho de que surjan estas sectas se da en un proceso de democratización. O sea, cuando el Estado y la Iglesia pierde como el monopolio y el control absoluto, entonces la gente ya puede como creer en otras cosas sin que seas juzgado, porque existe, por ejemplo, está en la Constitución la libertad de culto. Entonces, cuando ya no hay este elemento tan rígido, empiezan a surgir pequeños monopolios, por así decirlo, de la religión que antes estaba establecida por una sola, pero ahora hay muchas, y esas muchas pueden multiplicarse, pueden tener distintos templos, y entonces está esta competencia, ¿no? De hecho, hay estas como comparaciones estadísticas de dicen, bueno, mi movimiento tiene tantos templos, ¿no? Los míos tienen tantos bautizados, y entonces empieza a ver como esta competencia de quién tiene más y a quién llegan más personas también. Es verdad lo que dices. La Iglesia Católica ha ido perdiendo adherentes, cada vez son menos. Todavía estamos por ahí de 75% México, de los mexicanos que dicen que son católicos. Tantos hace 15 años, 80 pero tantos no se han ido hacia el ateísmo los que han abandonado, sino que han crecido el culto a la Santa Muerte, a Jesús Malverde. Y nuevas ramas del catolicismo también. O sea, hay una serie de escisiones, vamos a decirles así, de la Iglesia Católica que se han convertido en sus propios cultos que están basados en la cuestión judeocristiana, pero con ciertas diferencias y libertades, ¿no? O sea, Martín Lutero fue un líder de culto cuando hizo la reforma, la reforma al catolicismo y fundó el protestantismo.
Correcto. De alguna manera, sí. Él fue sectario, ¿no? Se salió de la religión mainstream que ocupaba a todo el mundo occidental, que era el catolicismo. ¿Y por qué vamos a ver con ojos, digamos, de sospecha o como algo peligroso la escisión de una religión que, digo, no para mí, pero para muchas personas es inocua, como el catolicismo? ¿En qué momento es que estos grupos, mi estimado Gustavo, se legitiman? O sea, ya dices, ok, no son unos locos, no es una secta de orates, yo me uno y creo. Pasa precisamente porque no hay esta solución de los problemas que les habían vendido. O sea, empieza a haber como una especie como de mercantilización de la religión. Es como un producto. Es decir, tú vas a una tienda, compras un producto, no te funciona, lo dejas de comprar y buscas otro. Tampoco te funciona, busca otro hasta que encuentres un producto que te funcione. Y justamente las religiones ahora se vuelven también como productos. Cuando se pierde este monopolio de la religión, hay como estos oligopolios de distintas religiones, y entonces hay distintos productos que te van a ofrecer. Y entonces, ¿cuál se adecua a mis necesidades? ¿Tienes problemas de salud? Bueno, ahí está la cienciología. ¿Tienes problemas económicos? Bueno, ahí está la Iglesia Universal del Reino de Dios. ¿Tienes problemas? El supermercado de la fe, Gustavo. Exacto. Esto es como fe a la medida, qué chingo. Pero es que es una cosa muy humana. Estamos como estamos. Mira, yo les comparto algo muy personal. Cuando mi papá estaba muy enfermo de cáncer, yo recé y se murió. Y eso de alguna manera sí mermó mi capacidad de creer en la religión católica. No me llevó a otras religiones, me llevó más bien hacia el agnosticismo. Pero yo entiendo que si un padre de familia ve que su bebé está enfermo y le reza a Dios y se muere, y luego el segundo hijo se vuelve a enfermar y le reza a la Santa Muerte y por alguna circunstancia se salva, pues vas a decir, pues aquí sí me cumple, ¿no? Este producto sí me interesa, el otro no. Es totalmente circunstancial. Es circunstancial. Es aleatorio, es nomás la suerte de que cuando le estaba rezando a esta deidad se me arreglaron los problemas. Entonces, ahí hay una gran necesidad que creo que ya te hice esta pregunta, pero te la vuelvo a hacer una vez más. ¿Qué necesidad tenemos los seres humanos tan imperiosa de que algo nos salve? ¿Por qué chingados no Porque podemos? No entendemos nada, ¿por qué estamos en el mundo? Pero yo estoy en la búsqueda, yo estoy en lo personal en esa búsqueda, o sea, a mí no me permite ya mi cabeza, mi razón, creer en el misticismo de ninguna especie. Entonces tengo que buscar mis propias soluciones. Pero ¿en qué momento? O sea, ¿por qué la gran masa de humanos siempre tenemos esa gran necesidad de que algo nos rescate y nos salve? ¿Por qué no podemos creer en nosotros mismos? Es que el hecho de que nosotros busquemos no solamente un rescate, sino que buscamos darle significado al mundo, de darle sentido. O sea, muy existencialista esto, pero podemos decir, el mundo no tiene sentido, hay que inventarse. Hay que darle sentido. Y hay encontrárselo, ¿no? Y va a haber muchas formas en las que se busque dar sentido. Por ejemplo, ahorita que ponían el caso de la Santa Muerte. O sea, ¿por qué tiene tanta fuerza hoy en día? Porque vivimos en un país donde hay altos niveles de violencia y las personas buscan darle sentido a eso. Vemos personas que lo ven así, ellos mismos lo describen. Yo me dedico a esto, yo me dedico a matar personas. Eso es mi trabajo. Y lo ven así. Como si fuera chamba. Como si fuera chamba. Y entonces, por supuesto que cuando uno tiene chamba y dices, ¿sabes qué? Tengo miedo, tengo riesgo de tales cosas, ¿sabes qué? Me voy a persignar, voy a hacer tal cosa para reducir mi incertidumbre. Pero en el caso de México, cuando hay estos grupos narcotráficos y demás, es como que ¿a quién le rezo? O sea, no le voy a rezar a alguien que me está diciendo que matar es un pecado. Mejor le rezo a alguien a quien diga que matar está bien y voy a hacer estos ritos para que cuando yo mate, le dé sentido, porque las personas buscan como resolver esos problemas existenciales. Entonces, matar a una persona es algo impactante, no es sencillo, pero para que las personas les reduzca esa carga y se genere una catarsis y no genere tantos problemas psicológicos, buscan estos horizontes religiosos y simbólicos, por ejemplo, la Santa Muerte, para que le den sentido a las cosas y digas, ok, entonces lo que estoy haciendo a la medida. Ajá, no, pero esto lo que acabas de decir está muy cabrón. Estamos de alguna manera quitándonos una carga psicológica que nos podría volver disfuncionales, o sea, nos podría volver locos, poniéndole esa carga o apoyándonos en una deidad, en la Santa Muerte o en la que tú quieras. Eso que acabas de decir me impresiona y me explica muchísimas cosas. O sea, el por qué la gente está lista a dar incluso su vida por un grupo o una idea, pues es porque me está ayudando a no volverme loco. A lo mejor si soy muy pobre o sufrí algo horrible y necesito explicármelo de alguna manera, o me dedico a una cuestión que bien sé que es dañina para los demás, pero de alguna manera esta idea, este culto, este gurú me justifica, entonces ya chingué. Oye, a mí me pareció interesante lo que decías acerca de qué define una secta, ¿no? Que tiene una serie de reglas que tienes que cumplir a fuerza y acatar.
que no te puedes salir de ella, que tienes que serle fiel totalmente a esta cuestión, que tienes que tener ciertos enemigos o rivales que son los culpables de todo y que ofreces una redención. Lo cual me lleva a preguntarme, ¿la 4T es una secta? ¿Qué opinas, Gustavo? Ahí habría que ver justamente las personas que si realmente siguen... Hay un líder carismático, ¿no? Hay un líder carismático, pero... Con soluciones mágicas. Con soluciones como mágicas. Que todo el mundo va a deponer las armas y ya. O sea, en cuanto yo llegue a la presidencia se acabó la violencia. Ajá. Pero una característica también muy importante de las sectas es que es una oposición a lo hegemónico. O sea, te dan como otras alternativas. Y esto es muy interesante. Okay. Uno podría decir, por ejemplo, el movimiento Morena, por ejemplo, en su momento fue sectario, pero hoy es la hegemonía. Sí. O sea, hoy ya es la hegemonía. Sí, sí. Y Sin entonces, embargo, le sigue echando la culpa y justificándose porque lo hegemónico, o sea, los fifís conservadores y demás, que todavía en el imaginario de la 4T son los malos y los causantes de todo mal y los enemigos, siguen ahí. Sigue ahí Claudio X González y sigue... O sea, sigue habiendo un malo y sigue habiendo un Mesías, perdón que le diga yo así al presidente, pero es un Mesías, es un redentor que viene y nos salva y nos saca de todo eso. Si ustedes quieren con patrañas y soluciones mágicas, pero a la gente le gusta creer en ello. Esas son las bases del populismo, que yo creo que a tu pregunta, Eduardo, sí califica Ya, no me digas. de alguna manera de una cuestión sectaria, cabrón. No, pues sí fue sectario. De hecho, hubo una escisión en el PRD. Primero en el PRI, del cual se salió Andrés Manuel, luego del PRD y fundó Morena, que fue en su momento pues un grupo sectario hoy hegemónico. Creo que la explicación de nuestro maestro y gran líder mesiánico Gustavo el día de hoy pues fue excelente. Y eso me lleva a preguntarte ahora, ¿cuáles son las características generales o más en común que tienen los líderes de sectas? ¿Cómo son estas personalidades carismáticas? ¿Qué tienen que tener? En primer lugar, esta parte del carisma es como tener como la gracia de Dios, o sea, ser tocados por Él, que sea capaz de movilizar a las masas, que sea capaz de motivar a las personas, que sea capaz también de verse en Él reflejado como una persona a quien uno admira, y va a depender de distintos sectores. Por ejemplo, en algunos casos alguien puede buscar una figura que genere paz y tranquilidad, otra figura que sea capaz de motivar a la acción, a la colectividad, a las masas, que sea capaz de hablar y motivar a las demás personas. También otro elemento muy característico es esta idea del performance, es decir, tomar un rol, un papel muy específico y llevarlo como al extremo, como son muy histriónicos a la hora de hablar, a la hora de mover, de gesticular, son capaces de gritar. No sé si han visto alguna vez estos como los preachers en la televisión gringa, ¿no? Ajá, como los neopentecostales o carismáticos, son personas que gritan y se mueven. Y de hecho hay un estudio sociológico muy interesante, y aquí lo pueden ligar un poco con lo del tema de la 4T. En las partes del sur, o sea, en el sur de México, tuvieron mucho auge los movimientos carismáticos porque decían, es que la religión, o sea, clásica, es muy aburrida, aburrida. Es ortodoxa, y está el padrecito hablando y todos están ahí dormidos. Tienen que hincar y parar para que no te quedes dormido. No, y bailar, y hay música y coros, o sea, claro, bueno, en nosotros. Y en cambio en el sur, la gente es como más festiva, más aquí en festivales, quieren como elementos más vivos. Carnavales. Y entonces empezaron estos líderes carismáticos a hacer eso muy parecido, a moverse, gesticular, cantar, hacer todo esto muy, muy carnavalesco, y entonces la gente empezó a darle sentido a eso. Estas mamadas que vemos de repente de un güey que sale, llega sacando la panza durísimo, y ahora con el poder de Dios vas a bajar 5 kilos, y el güey sume la panza y lo mide, no mames, bajó 8 centímetros, gracias a Dios, o que los curan y se desmayan. Un show montado con guión, con efectos especiales, con extras. Mira, tú preguntaste quiénes eran esos líderes, y aquí entre lo que recabamos para este programa, ahí te va esto que dijo un psicólogo y criminólogo que se llama Vicente Garrido, dice que todos los líderes de las sectas comparten características que perfilan sus mentes como mentes psicópatas, y dice así, lo voy a citar, para ser un buen líder sectario, tienes que creerte que eres una persona especial y fantástica y excepcional, porque si no los demás pueden descubrir el truco y no confiar en ti. Entonces,
estas personas tienen que creerse su propio cuento. Y estamos hablando de líderes de sectas, de líderes políticos, de personas carismáticas que tienen que tomar, como decías, Gustavo, ese rol y realmente creérselo, introyectarlo para poderlo después dejar salir y verterlo sobre sus creyentes o sus adherentes y que digan, sí, este güey en efecto puede hacer que enflaque el gordo o puede hacer que le regrese la vista al ciego, ¿no? O sea, ya darle características pues de un ser milagroso. Y esto sucede con los políticos también. Sí se la creen, o sea, este elemento de que se la crean y que lleven un personaje al extremo y que no sepan diferenciar entre un momento de actuación, por ejemplo, que puede ser un actor que va a protagonizar algo y que va a decir, bueno, estoy haciendo esto porque es una forma de llegar a las emociones de las personas. O sea, finalmente los actores nos llegan a las emociones aunque estén interpretando algo que no son. Con ficciones, con mentiras, pero que acordamos creerles. Pero un líder no, un líder se la cree. Sí, un líder se la cree y lleva a ese punto a un alto grado porque es como lo que ustedes plantean, para que no lo descubran, él mismo asume ese rol y ya no sabe diferenciar entre el plano de la realidad y el plano de la fantasía, entonces vive completamente Esto estoy seguro que le habrá pasado a Hitler, a Stalin, Jim Jones, a Jim Jones, a todos estos, no sé, el japonés del gas sarín, el reverendo Moon, Moon era de Corea, pero bueno, no importa. Estos líderes tienen entonces que realmente asumir esta personalidad y ya no salirse de ahí. Bueno, el que dijimos que se tomaron el veneno y se fueron a la nave espacial, se mató con sus creyentes, ¿eh? O sea, él se lo creyó por completo. También. El muy pendejo se la tragó y entera y se llevó entre las patas a una bola de gente. Oye, pues yo creo que es momento de hacer un resumen, estimado. Pero faltaban unos temas que me interesaban. Pues lo que falta es tiempo. Pero bueno, tenemos. Mira, por ejemplo, están los cultos satánicos. Bueno, de esos ya hemos hablado. Fíjate que a mí una vez me hablaron para entrar a una secta satánica. Ajá. Me dio mucha flojera porque pues, es mucho sacrificio. Pendejo. Que este pedo de los sacrificios o los rituales dentro de los eventos que se dan es muy común en las sectas, ¿no? Se habla de que se sacrifican animales o incluso extremos horribles en los que se habla, no sé si sea cierto o no, de que se sacrifican niños. Bueno, la gente se va de rodillas cargando imágenes religiosas por la carretera, ¿eh? O sea, ¿eso qué tiene que ver? Pues son sacrificios horribles, daño corporal, peligro de muerte, por una idea bueno, pero autoinfligido. De hecho, eso mucho se conoce también como sacrificios simbólicos. O sea, no solamente los sacrificios son directamente como un animal o una persona, sino que incluso, por ejemplo, y pasa mucho en estos movimientos que buscan tomar el dinero, es como que sacrifica tus bienes para después tener más. O sea, hay como todos estos elementos, sacrificios simbólicos que se están dando y que de hecho en nuestra cultura más hegemónica o popular lo vemos también. Por ejemplo, las piñatas es un sacrificio simbólico, ¿no? Son como los 7 pecados que están ahí, entonces hay que pegarle, ¿no? Entonces eso también lo vemos en muchos lados. Y me caen dulces cuando los venzo. Sí. Ajá, los 7 picos de la estrella de la clásica piñata de Posadas, son los 7 pecados y por eso lo agarramos a palos y quemamos a Judas o quemábamos ya. Pero bueno, entonces estos sacrificios y demás actos son necesarios para que tú también te lo creas, tú también te lo compres. O sea, yo necesito dinero, entonces te voy a dar todo el que tengo para que luego me llegue más. Y si no me llega más es porque no di lo suficiente. Entonces se hace un círculo vicioso y el único beneficiado resulta ser el líder de la secta. Quien organizó el desmadrito. Que lo rodean. Y los poquitos que lo rodean y que le siguen el cuento. Pero esto requiere de la credulidad, requiere de que yo le ceda el control a un líder, a una idea, a un gobierno, si tú quieres, bueno, a un grupo político, para que yo no tome decisiones, sino que nada más obedezca órdenes. Y de manera dogmática, no lo puedes ni siquiera cuestionar a estos grandes líderes. Lo que dicen es verdad. Maestro, ¿hay cultos buenos y cultos malos? Podemos ver que puede haber cultos como más fundamentalistas, que serían como los más peligrosos, porque el fundamentalismo implica que están cerrados, que creen ideas muy absolutas, y cultos que a lo mejor si lo vemos desde la parte etimológica, como elementos de sembrar dioses, pues está ligado más que nada a cultivar ideas, a tener como estas ideas como menos dañinas. Entonces yo podría identificar que hay como estos como cultos como más fundamentalistas que generalmente los asociamos ahí, pero no solamente existen estos, ¿no? Digamos, puede
puede haber como cultos mucho más laxos, que no sean tan ligados a una figura carismática, pero los fundamentalistas, aquellos que llevan a rajatablas, los que llevan como sus libros o sus textos sagrados y dicen, no, esta es la verdadera interpretación, ahí es donde está como lo peligroso. ¿Tú crees en Dios? Muchas personas quieren, ¿no? Justo te iba a preguntar, muchas personas quieren creer en algo. Tú, que eres un antropólogo, que te hemos escuchado durante todo este tiempo hablar de estas ideas, ¿tienes fe en alguna idea mística? Yo diría que no, o sea, una idea mística así como pensada como un ser sobrenatural y demás, ciertamente no, pero creo que todos tenemos como horizontes simbólicos, ¿no? De lo que queremos y cómo pensamos el mundo, y en ese sentido, pues podríamos encontrar en cada ser humano estos horizontes simbólicos de lo que queremos, ¿no? Como justicia, paz, hermandad o ese tipo de elementos. Eso lo queremos todos, sí. Claro, pero que lo interesante es que la iglesia aglutina esos valores y que a partir de eso es como que conmigo lo vas a conseguir. Entonces, con esto quiero decir que todos tenemos estas necesidades o tenemos estas expectativas de una hermandad, una justicia social y demás, pero lo que hacen los movimientos religiosos o incluso también las sectas es como monopolizar esos valores para ellos y decir, conmigo los vas a conseguir. Y son celosísimos, conmigo y con nadie más. Y si volteas a ver a la de junto, te mato o te saco, pues, por lo menos del culto ya no perteneces. No eres más. Porque maestro en antropología, Gustavo Bravo, quiero decirte que eres una verga, cabrón, que sí, hablas gracias. De poca madre, te expresas con una claridad increíble, dominas tu materia y además tienes buen sentido del humor. Eres un chingón y te agradecemos muchísimo que te hayas venido a sentar en la corneta extendida. Lo disfrutamos muchísimo, estimado Gustavo. Gracias por venir a jugar. Y ¿hay algún lugar en donde tú des pláticas, en donde te puedan buscar para seguir, pues, entendiendo un poquito más acerca de este y otros temas que atañen a tu especialidad, que es la antropología? Sí, tengo dos proyectos de divulgación. Tengo uno que se llama Antropogooks, que es donde hago videos en TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Ahí tengo un podcast que se llama Antropogooks. Antropogooks con un G, así Gooks. Gooks. Ajá, así lo encuentran como G-U-X, Antropogooks. Así lo encuentran en YouTube. Ahí tengo un podcast que se llama Antropología y otras tonterías. Y y también tengo un proyecto de divulgación y profesionalización que se llama Red Interdisciplinaria de Estudios de la Cultura, y ahí damos cursos, talleres sobre antropología, sociología, arte, filosofía y demás. Muchas gracias, pues, Gustavo, de verdad. Disfrutamos. Sí, disfrutamos muchísimo de tu presencia, de tu plática, y bueno, pues yo creo que después podremos desarrollar algunos otros episodios de La Corneta Extendida, en donde vamos a necesitar de tu liderazgo, oh maestro, gurú y chamán. Oh Mesías. Con mucho gusto, con mucho Somos gusto. Somos tus esclavos, tus siervos, guíanos. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Bueno, pues gracias a ustedes por escuchar este episodio de La Corneta Extendida. Y que no les vean la cara, no se vayan a pendejar ahí con estas personas que quieren sacar todo. Hasta eso. Oye, güey, si hacemos un culto en vez de un programa de radio, cabrón. No es mala idea. Yo puedo ser el niño odioso. ¿Tú qué quieres ser? Yo puedo ser tu padre. ¡Qué la chingada! San José. Bye. Adiós. La Corneta Extendida. Totalmente extendida para llenarte de placer informativo. Deja que se descargue en tu aparato nuestro elixir auditivo. Ay, si tu vicio ya era la corneta extendida, será tu perdición. Entrégate al libertinaje conceptual y refocílate nuestra posilga digital. Cada semana el tema más duro y el más actual que nos dé la gana abordar. Sin censura, sin tapujos, sin vergüenza. Cada martes te entra uno nuevo. Un nuevo episodio de La Corneta Extendida.